Bien, buenas noches. Vamos el día de hoy a examinar a algunos actores que participan en este drama de la semana 70 de la profecía de Daniel. Recuerden, 69 semanas, 70 semanas están determinadas sobre tu santa ciudad y sobre tu pueblo, o sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Y hemos vivido las semanas 69 y a partir del año 1948 en adelante, en cualquier momento se podía producir la semana 70, o decir, se puede producir la semana 70. Por lo tanto, cada vez nos acercamos más al cumplimiento de esa semana 70, que comienza con la salida de la iglesia, lo que se llama el arrebatamiento, y continúa con un periodo de 7 años, que es justamente la semana 70, en el cual van a ocurrir todos los eventos, ¿no es cierto?, que hemos ido describiendo a lo largo del tiempo del estudio de Apocalipsis. Ahora bien, el estudio de Apocalipsis lo hemos abordado principalmente en esta segunda parte en función de conocer bien la identidad y las características de estos personajes, ¿no es cierto?, porque para que lo repasen y lo vayan incorporando cada vez más, ¿no es cierto?, porque después cuando analicemos los eventos propiamente tal, vamos a entenderlos mucho mejor a partir del hecho de que tenemos un conocimiento de los personajes, ¿no es cierto? Vimos en primer lugar el anticristo, ¿no es cierto?, el falso profeta, los 144.000, los dos testigos, y el día de hoy vamos a ver en el capítulo 12 de Apocalipsis varias escenas que tienen que ver con el subtítulo que dice la mujer y el dragón, ¿ya? No es que una hermana no se haya lavado los dientes, de la mujer y el dragón. Ahora, puede haber una mujer con dragón también, y un hombre. Esto está enmarcado dentro de lo que vamos a comenzar a analizar también en relación con los acontecimientos, porque aquí los personajes, a diferencia de los anteriores que analizamos, son personajes representativos. Me explico. Lo que vamos a ver son personajes representativos en función, ¿no es cierto?, de acontecimientos que también están sucediendo. A diferencia de los anteriores que vimos, que son personajes literales. O sea, hay dos testigos, hay 144.000 judíos, ¿no es cierto?, hay un anticristo, hay un falso profeta. ¿Estamos? Entonces, alguien que por favor pueda leer el capítulo 12 de Apocalipsis y después, como es habitual, lo analizamos versículo por versículo. ¿Quién quisiera leerlo? Con buena voz y mejor dicción. Bueno. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola afectaba la tercera parte de las estrellas del cielo y las aventajosas de la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí lo sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña el mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y
por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ya, gracias. Entonces, encontramos aquí varias simbologías, ¿no es cierto? Y podemos distinguir varios personajes, como por ejemplo, ¿cuáles? La mujer, ¿no es cierto? Partiendo por la mujer. El dragón, el hijo, el arcángel, ¿no es cierto? Como el águila, los ángeles. Entonces, vemos que hay varios... ¿Perdón? Claro. Hay varias cosas que son... hay una mezcla entre cosas literales y cosas simbólicas. Ahora, el hecho de que sean... Cuando la Biblia trabaja con simbolismos, esos simbolismos están explicados en la misma Biblia. Recuerda que la Biblia no es de interpretación privada, es decir, yo no puedo decir yo creo que esa mujer es María, como el catolicismo romano, ¿no es cierto?, lo ha establecido, ¿no es cierto?, sin ninguna base bíblica, porque vamos a ver que no tiene que ver con eso, aunque a la lectura casual podría perfectamente calzar con que fuera María, ¿ya? Pero por eso es que el estudiante de la Biblia tiene que siempre encontrar la respuesta en la Biblia, porque lo primero que dice que lo que estamos viendo, la mujer, no es una mujer literal, sino que es una señal, ¿no es cierto? Una señal. Una señal es un símbolo que indica algo o conduce a algo. Entonces, por lo tanto, no es algo literal, sino que es una señal, ¿no es cierto? Por lo tanto, como es una señal, yo tengo que descifrarla. Tengo que descifrar qué significa esa señal. Y para poder descifrarla, tengo que tomar justamente los elementos de la que está constituida dicha señal. Además, ¿dónde aparece esta señal? En el cielo, ¿no es cierto? No en la tierra. Ahora, ¿cuáles son las características que tiene esta mujer? Dice que está vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Muchas veces la imagen de este ídolo, que no es María, no es nuestra hermana María, ¿no es cierto? Es un ídolo tomado de la Babilonia antigua, ¿no es cierto? Aparece, y sobre todo la más popular, entre comillas, de todas, es la imagen de la Virgen de Guadalupe, que aparece con todas las estrellas y toda esta cosa así, y en algunas otras partes también aparece con las estrellas, el sol y toda esta descripción que hace de el personaje. Pero dice una mujer. La palabra mujer, ahí es en el griego, recuerdo la palabra juné, eso es, juné, que significa mujer casada. Por lo tanto, cuando dice mujer, está hablando de una mujer casada. En el hebreo es la palabra isha, que significa también mujer casada, bajo autoridad. Por lo tanto, y está hablando de una mujer, la representación está hablando de un compromiso, de un matrimonio, ¿ya? De una unión. Ahora bien, vamos a buscar en la misma Biblia las señales para determinar quién es esta mujer. Lo primero es que vamos a ver que en el Génesis capítulo 3, versículo 15, hay una primera alusión a esta mujer. Hay teorías, ¿no es cierto? Una dice que es María, otra dice que es la iglesia y otra que dice que es el pueblo de Israel, la nación de Israel. Vamos a ver, no es María, no es la iglesia, es Israel y vamos a comprobar a través de la Biblia que así es.
Primero que nada, en Génesis capítulo 3, versículo 15, recuerden, está la creación del ser humano, está la colocada del ser humano en el jardín del Edén con la mujer, varón y hembra, la caída, ¿no es cierto? Y las consecuencias de esa caída. Hay consecuencias para Adán, hay consecuencias para Eva y hay consecuencias también para la serpiente. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ya, fíjense, aquí todavía no existe Israel, no existe nada. Está hablando proféticamente. Dice, vuelve a repetir por favor, primera frase. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Primero dice que va a haber una enemistad acérrima entre ti. ¿Quién es ese ti? No, la serpiente, ¿no es cierto? O sea, entre Satanás y la descendencia de Satanás. Recuerde que hay dos tipos de personas en el mundo para Dios: sus hijos y los hijos del diablo. Es así como divide Dios a las personas del mundo. No las divide por color, por raza, por ninguna otra cosa. Sus hijos y los hijos del diablo. Entonces dice, la descendencia de ella. ¿Cómo es que le dijo Jesús a los fariseos? Ustedes tienen su padre, que su padre es el diablo. Él ha sido mentiroso y padre de mentiras desde el principio. Y no se lo estaba diciendo, ¿no es cierto?, a un criminal en la cárcel, se lo estaba diciendo a un religioso. Entonces, entre la simienta de la mujer, que es Israel, y la simienta de Satanás, iba a haber ¿qué cosa? Siempre enemistad. ¿Qué dice? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Recuerden que la palabra simiente viene de la raíz también que es semen, que significa descendencia. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ya. ¿Cómo es que se va a desarrollar esta batalla? Dice que esta, la simiente de la mujer, va a herir en la cabeza a la serpiente. Una herida en la cabeza, ¿qué significa? Mortal. Una herida mortal, ¿no es cierto? Pero la serpiente va a herirla en el calcañar. ¿Todos saben cuál es el calcañar? No. Ya, es el talón, digamos lo que se llama el tendón de Aquiles, esta parte de acá. Entonces, ¿qué pasa cuando te golpean los talones? No puedes caminar. Te caes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa? Que Satanás siempre va a estar golpeando a Israel y haciéndolo caer. Va a estar desestabilizándolo, y esa es la historia de Israel y también de la iglesia, ¿cierto? Que permanentemente Satanás golpea el calcañar de Israel e Israel iba en pos de la idolatría, ¿no es cierto? Dios los traía de vuelta, ¿no es cierto? Y volvía a caer. O sea, constantemente iba a estar esa enemistad entre Satanás, ¿no es cierto? La simiente de Satanás, los descendientes de Satanás y los descendientes de Israel. Ahora, Génesis 37 nos va a aclarar un poco más el panorama. Versículo 9 y 10. El contexto es el siguiente. Saltamos del jardín del Edén, ¿no es cierto?, a la tierra de Israel o a Canaán, donde se encuentra Jacob. ¿Quién es Jacob? El nieto de Abraham, hijo de Isaac, ¿no es cierto? Es lo que se llama los patriarcas. Yo soy el Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Ellos son los patriarcas. Ahora bien, Jacob tuvo ¿cuántos hijos? 12 hijos, ¿no es cierto?, que pasaron a ser posteriormente las 12 tribus de Israel. Pero en la escena que estamos viendo ahora son una familia. No son una nación. Son una familia. ¿Ya? Y el menor de los hijos de Jacob se llamaba José. No, ese Benjamín nace después. José, en el tiempo que estamos hablando aquí, José. ¿Ok? Bien. ¿Quién se acuerda de cuál era la característica de José? Soñador, pero envidiado, amado por su padre, favorito, ¿no es cierto? Y era el sapo el papá, pues si él estaba en el campo y llegaba donde el papá le decía que este Zabulón, Rubén y esto se pusieron a tomar, no hicieron esto, no hicieron esto, no hicieron esto. Entonces los hermanos le tenían odio, ¿ya? Pero tenía una característica que Dios
le hablaba a José por medio de sueños. Él no entendía los sueños, él solamente comunicaba los sueños. Y aquí comunica un sueño, uno de los sueños que tuvo, que es uno de los más importantes. Versículos 9 y 10. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. ¿Y cuántas estrellas? 11. 11, ya. Los 11 hermanos. Bien, sí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre respondiendo le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? Así reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a acostarnos en la tierra ante ti? Fíjense, Isaac está profetizando sin saberlo lo que va a pasar. Le cuenta el sueño. Soñé el sol, la luna y 11 estrellas que se postraban delante de mí. No dice que el sol y la luna se postran delante de él, dice que son las 11 estrellas las que se postran delante de él. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente encontramos los mismos elementos que recontra muchos siglos después, ¿no es cierto?, el apóstol Juan ve. ¿Estamos? No había nacido María, no existía Israel, no existía nada. Nada de esa cosa. Entonces, tenemos ahí clarito los mismos elementos. Las 11 estrellas que se postran delante de él, vamos a ver ahora en el capítulo 50, versículos 18 y 19, el cumplimiento de esta profecía. Años después, cuando la hambruna viene a Canaán y, ¿no es cierto?, se lo bendice. Anita, bien, pues, que había Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él, y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ahora, fíjense, ¿cuántos hermanos se postraron delante de él? 11, pero ya a esa altura, ¿cuántos eran? 12, porque había nacido Benjamín, ¿no es cierto? Pero ¿dónde estaba Benjamín? No, lo había retenido José. ¿Se acuerdan? Claro, Benjamín no se postró delante de él, el sueño se hace real. Se postran los 11 hermanos. ¿Estamos? Entonces, 11 estrellas. Ahora, ¿por qué Juan ve 12? Porque ve a José dentro de las tribus. Claro. El sueño de José fueron 11, porque 11 es lo que se iban a postrar. Pero la visión de Juan dice, vi la mujer, el sol, la luna y 12 estrellas.
José vio 11. Él es la 12. Juan ve ya a Israel completo. Entonces ahí dice el siguiente versículo que estas cosas que ustedes pensaron en mí para mal, el siguiente versículo, Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿hay alguna duda por ahí? Sí, estamos calculando lo mismo. Porque hablamos de 12 tribus de Israel, entonces se postraron 11, más Benjamín son 12 y con José son 13. Claro. Recordando que José no tuvo tribu. No. Pero, ¿qué pasó? Apostató Efraín, apostató Dan, ¿y quién tomó el lugar de esas dos tribus? Hijos de José. Manasés. Manasés, el hijo de José, toma el lugar. ¿Por qué? Porque José no se casó con una mujer hebrea, se casó con una egipcia. El que hereda es el hijo mayor de José, Manasés. ¿Recuerdan ustedes las tribus de Israel? La tribu de Dan y la tribu de Efraín apostataron, ¿no es cierto? Y toma ese lugar de esas dos, la tribu de Manasés, que es representante de José, se le conoce como Manasés o José. Juan ve ya a las 12 tribus constituidas, pero llegaron a ser siempre 12. Es como el tema de los apóstoles. Es como el tema de los apóstoles, ¿no es cierto? Hay 12 puestos delante del trono de Dios para los apóstoles y 12 puestos para los representantes de las tribus de Israel en el trono de Dios. ¿Se entiende eso? O sea, finalmente llegan a ser 12. Lo que pasa es que escuchen bien, entre el sueño de José, los hechos de José y el sueño o la visión de Juan hay chorrocientos siglos. Solamente piensen que entre José y Moisés hay por lo menos 600 años. Imagínense, pongámosle 500, pero realmente fueron 600. 600 años entre José y Moisés. Entonces lo que estamos viendo es que esto es por decirlo alguna cosa, la profecía sobre Israel sin que todavía siquiera existiera como tal. Porque esta escena, fíjense lo que dice él, que el versículo 20 que quiero que leamos. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. A mucho pueblo, en singular, A muchos pueblos. refiriéndose a Israel, a mucho pueblo. Entonces fíjense, porque ¿cuántas personas entran a Egipto, a la tierra de Gosén, de la familia de Jacob? 70, ¿no es cierto? 70. ¿Y cuántos salen 420 años después? 2 millones. 2 millones. Imagínate qué dijo ahí 420 años antes José. Mucho pueblo. Él está hablando en un futuro profético. Porque Israel se forja como tribus en la esclavitud egipcia. Por eso es que después, ¿quién viene? Moisés los saca, ya siendo un pueblo gigantesco. ¿Y qué es lo que le da a Moisés? O Dios a través de Moisés. Leyes. Es decir, constituye lo que es la nación de Israel. De pueblo pasó a ser nación cuando tuvo su marco legal, ¿no es cierto?, dado por Moisés. ¿Se entiende eso? ¿Ya? Pero ¿qué es lo importante? Que vemos los elementos de Apocalipsis. Entonces, ¿qué es lo que dice Jacob? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo nos postraremos delante de ti? Pasó eso. Pasó eso, ¿no es cierto? Ahora, el concepto de mujer dijimos que es esposa, ¿no es cierto? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora bien, en la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, la relación de Dios con Israel no es una relación del novio con la novia.
Es una relación del esposo con la esposa. Dios llama a Israel su esposa. La iglesia es la novia. ¿Cuándo es que nosotros vamos a ser esposos? ¿Cuándo? Las bodas del Cordero. ¿No es cierto? Entonces vamos a ver que Israel es tratado como esposa en la relación que tiene con Dios. ¿Me van siguiendo? Ya, entonces cuando dice ahora, vi en el cielo una señal, una mujer, la esposa de Dios, porque la palabra ahí mujer significa esposa, la esposa de Dios, no puede ser la iglesia porque la iglesia todavía no ha pasado la boda del Cordero, dice una mujer, ¿no es cierto?, vestida del sol, la luna. Jacob, ¿cómo se llamaba la esposa de Jacob? No, Raquel, ¿no es cierto?, que era mujer cruel. Entonces, Jacob, Raquel y sus 12 hijos. Esa es la esposa de Dios. Significa la nación de Israel. La nación de Israel. Isaías 26, 17. Vamos a ver algunos pasajes. Isaías 26, 17, 18. Como la mujer encinta, cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos de sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento. Ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Ya, está hablando siempre y hace una relación que las situaciones con Israel siempre tienen que ver con que va a dar a luz algo. Va a dar a luz algo. La iglesia no dio a luz a Jesús. Jesús dio a luz a la iglesia. ¿Ya? Pero Israel dio a luz ¿a quién? Al Mesías. ¿No es cierto? Entonces, veamos 66, 6 y 9. Isaías 66, 6 y 9. Ahora cuando leemos Isaías o cualquiera de los libros de los profetas, nosotros, y sobre todo si lo estamos citando en función del Apocalipsis, tenemos que tener una visión mucho más panorámica de la Biblia, porque de repente nos va a llevar al pasado, al presente y al futuro en un par de versículos. Esa es la gracia que tiene la interpretación del libro de Apocalipsis. Isaías 66. Dice, voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo, singular. Por lo tanto, se está refiriendo ahí al Mesías, ¿no es cierto? Pero también dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos ahora. Y eso se refiere al nacimiento de Israel, pero no al nacimiento del Israel de ese momento, porque el profeta Isaías está escribiendo en qué circunstancia. Cautiverio, ¿no es cierto? E Israel, después del cautiverio babilonio y asirio, nunca más volvió a ser una nación independiente, porque cuando reconstruye con Nehemías el templo y todas las otras cosas, pasa un poco de tiempo y son conquistados por los romanos. ¿Ya? Por lo tanto, se está refiriendo al nacimiento, y aquí nos lleva al futuro, o sea, del nacimiento del Mesías, nos lleva al nacimiento del moderno Estado de Israel, que fue, en un día, se formó una nación. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión declara ante el Parlamento, entre comillas, ¿no es cierto?, de Israel, el nacimiento del moderno Estado de Israel, Eretz Israel, la tierra de Israel, en un día. ¿Ya? Entonces, se está refiriendo este pasaje al nacimiento de Israel, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estoy queriendo decir con esto? ¿Para qué traemos todos estos versículos? Es que la relación que existe, ¿no es cierto?, viene de antes, porque cuando leemos que la mujer está con dolores de parto, es una visión pretérita llevada al futuro, en el caso de Isaías, ¿no es cierto?, pero en el pasado ya para nosotros, porque el Mesías ya nació. ¿Me explico?
¿Sí? Para Isaías es futuro, pero para nosotros es pasado. ¿Ya? Pero este versículo se refiere a la nación de Israel, ¿a cuál? Al moderno Estado de Israel, porque Israel, una vez que cayó el reinado de Salomón, hubo una sucesión de ¿cuántos reyes? ¿Se acuerdan los reyes del norte y del sur? Quedó la Tendalá hasta que fueron llevados cautivos. 20 reyes del sur, 19 reyes del, 20 reyes del norte, 19 reyes del sur, todos hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová, y entonces Jehová los entregó al cautiverio babilonio. Después que regresaron de Babilonia, es cierto que ellos reconstruyeron el templo, las murallas, todo eso, pero estuvieron siempre bajo el dominio babilonio, que después de ser un dominio pasó a ser un dominio medo-persa. O sea, no eran libres. Se les permitía, al igual que ocurrió con el Imperio Romano, desarrollar su religión y tener sus leyes bajo, ¿no es cierto?, el yugo, en ese caso del Imperio Medo-Persa y después del Imperio Romano. O sea, Israel nunca más volvió a ser nación. Nunca más volvió a ser nación, aunque vivían como pueblo, pero no eran nación. ¿Me explico? Fueron nación cuando sus leyes los regían al 100%. Ahora ya eran cautivos, y ellos, algunas leyes de carácter religioso, cuando iban delante de los comisarios, por decirle medo-persa, y oye, este otro no guardó el Shabbat, así que vengo a denunciarlo. Es una cuestión entre ustedes. Es una cuestión entre ustedes. Es como cuando lo llevan a Jesús. Pilato dice, oye, pues esto es una cuestión entre ustedes, yo no encuentro nada, no encuentro culpable de ningún delito. Entonces tuvieron que encontrar un delito, ¿no es cierto?, que penara el gobierno romano para que Jesús fuera condenado. Porque aun cuando los judíos tenían libertades en sus leyes, para ellos no les era permitido la pena de muerte, ejecutarla por su propia cuenta. ¿Ya? Ok. Entonces, dígame. En Deuteronomio, cuando está Moisés, antes de traspasar el Jordán, están las leyes de la obediencia y las leyes de la desobediencia. Ahí también leí como que hace alusión a la profecía de como que Israel no quería ser nación, Sí. quería dispersar. También. Sí, hay profecía en el Antiguo Testamento, está plagado de profecía de la dispersión y de la reunión. Por ejemplo, hay una diferencia entre la caída de la nación de Israel con la dispersión del pueblo de Israel. Porque el año 70 después de Cristo, el general Tito, ¿no es cierto?, el general Tito enviado por Vespasiano, ¿qué es lo que pasa? Destruye Jerusalén, destruye el templo, y dispersa a los judíos, al pueblo judío lo dispersa por todo el mundo, pero el pueblo no era nación. ¿Se nota la diferencia? Entonces, una cosa es la caída de la nación de Israel y otra cosa es la dispersión del pueblo de Israel. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió el año 48? Las dos cosas a la vez. Se juntó el pueblo y en un día se transformó en nación. Ese es el milagro, ¿no es cierto? Tal como dijo David Ben Gurión, el hombre o el israelita que no cree en los milagros de Dios es un necio. Porque es un milagro que en menos de 24 horas, aun cuando esto se estaba gestando con muchas dificultades, pero en 24 horas las Naciones Unidas hicieron una votación relámpago, inédita para la época, porque piensen ustedes que no existía el sistema de comunicaciones que existen ahora, teleconferencia y todo lo que pueda haber, sino que de una manera inédita se consiguieron los votos mínimos para poder darle a Israel el pase para que se constituyera como una nación. Eso es lo que profetiza Isaías. Ahora, ¿qué es la gracia de esto? Que Ben Gurión proclamó el nacimiento del Estado de Israel a las 11 de la mañana en Jerusalén, y a las 3 de la tarde las Naciones Unidas le mandan un cable, un telegrama, no sé, tienen autorización, pero ya se había formado. ¿Me entiende? O sea, no fue a raíz de la orden cumplió la profecía, pero la profecía ya se había cumplido desde el punto de vista que ese día ellos determinaron ser nación. Tuvieran los votos o no tuvieran los votos. Me cansé. Ya. Miqueas 4:10.
Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo. Llegarás hasta Babilonia, allí será librada, allí te redimirás, Jehová, de la mano de tus enemigos. Ya, es una profecía para decir justamente, duélete, mujer, ¿no es cierto? Gime, y está teniendo relación con el cautiverio babilonio, ¿no es cierto? Vas a ser llevada al cautiverio, pero después te voy a sacar de ahí. Solamente para hacer alusión de este vocabulario que utiliza Dios con Israel, que no lo utiliza con la iglesia. Nunca dice la iglesia va a estar de parto, o la iglesia está aquí, no. El apóstol Pablo dice, yo vuelvo a ustedes, ¿no es cierto?, como dolores de parto, vuelvo otra vez a sentir por ustedes, ¿no es cierto?, lo mismo que sentí al principio. Pero es la única alusión, pero es la alusión de Pablo hacia cristianos en cuestión. Pero Dios nunca tiene una relación así con la iglesia. Siempre es con Israel. Ahora, Jeremías, capítulo 2. Gracias, Pablito. No, es que ahí dice, y tú, Belén Efrata, pequeña entre las comarcas, de ti saldrá el Salvador. En honor al tiempo, Jeremías 2.1. Y ahora vamos a ver Jeremías capítulo 2, versículo 1 al 5. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Se dan cuenta, dice desposorio, está hablando de Israel. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoran eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Ya. ¿Por qué vamos a leer esto? Recuerda, la mujer que aparece en Apocalipsis es Israel, y hemos revisado todos estos versículos para que todos aquí bíblicamente salgan convencidos de que efectivamente es Israel. Ahora bien, dice ahora, imagínense, ¿qué somos la iglesia de Dios o de Jesucristo? Somos la novia, ¿no es cierto? ¿Jesucristo es Dios? Sí. Si Él se va a casar con nosotros, ¿cómo es que ya está casado con Israel? Entonces sería Dios, dígamos. Este pasaje es súper importante porque Dios repudia a Israel, es decir, le da carta de divorcio a Israel bajo la ley mosaica que decía que una mujer que comete adulterio, el esposo puede darle carta de divorcio. Entonces Dios está divorciado de Israel, y como está divorciado de Israel, se casa con la iglesia. Dice que Israel tuvo que ser desgajado para que la iglesia fuera insertada. Ahora, cuando Israel se convierta, va a ser Israel injertado en la iglesia, que es el plan final de Dios. La iglesia no desaparece como tal, como concepto. Dice que la iglesia es arrebatada. Ya no dice es eliminada. Vamos a ver dónde le da carta de divorcio, el capítulo 3, versículo 1 en adelante. Ahí la primera carta de divorcio de Jehová se produce en la primera ruptura de las tablas de la ley, cuando, ¿cierto? Y después ya en la segunda. Exacto, por eso dice que le da tanta oportunidad. Dice, ¿qué hallaron vuestros padres que se volvieron locos, fueron en pos de? Aquí capítulo 3 lo explica mejor. 3, versículo 1 en adelante. Dice, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él, se juntare a otro
Entonces dice el Señor, ¿acaso cuando un hombre, su mujer comete adulterio, volverá otra vez a tomarla? Muy poco, ¿no es cierto? Entonces está diciendo eso. Ahora, mira cómo Él muestra su misericordia. Tú pues has fornicado con muchos amigos. Tú pues has fornicado con muchos, y yo he ido cada vez y te he traído. Yo te he ido y te he traído, he ido y te he traído. ¿No es cierto? Mas vuélvete a mí, dice Jehová. Sin embargo, eso no ocurre. Vamos al versículo 8 del mismo capítulo. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. ¿Te das cuenta? Entonces dice, y habla todo el capítulo 2, 3 de la rebeldía. ¿Recuerda usted qué concepto de fornicación en el caso de Israel o de adulterio era? Que Israel, cada vez que Satanás le golpea en el calcañar, se iban detrás de dioses, de ídolos, de todo esto y pecaban. Y Dios, ¿no es cierto?, los reprendía, pero después los traía cautivos allá, los sacaba, los levantaba, los restituía. Pero vale decir que ahí se muestra la misericordia de Dios con su pueblo Israel, porque Dios dice, bueno, cuando una mujer adultera en contra de un hombre, ese hombre le va a costar volver a tomarla, ¿no es cierto? Sin embargo, tú has adulterado cuántas veces, yo cuántas veces te he restaurado, pero llegó el momento en que te doy carta de repudio, carta de divorcio. Y desde ese momento, Dios no tiene la relación matrimonial con Israel. ¿Se entiende eso? Dios no tiene, por eso después de todos estos profetas que están específicamente en lo que es la parte del cautiverio, después tenemos que, de Malaquías, que es el último profeta, hasta Jesús o hasta Mateo, hay 400 años en que no hay ninguna palabra de Dios al pueblo de Israel. Y cuando Jesús aparece en escena, ¿quiénes están gobernando el pueblo de Israel? Hijos del diablo, si así le llamó Jesús. Ustedes los fariseos son hijos del diablo. Dios estaba fuera de eso, aunque existía el templo y Dios, ¿no es cierto?, respetaba las leyes, no había una relación entre Dios y los religiosos de Israel y la nación de Israel. Por eso es que cuando los discípulos le dicen, mira, ¿no ves este templo, qué maravilloso, los edificios? Dicen, no va a quedar piedra sobre piedra. Ustedes van a ser dispersados por todo el mundo. ¿Ya? Ustedes van a ser dispersados por todo el mundo. Entonces, ahora, cuando un judío, por eso es que, cuando supongamos que un judío ortodoxo, rabino, se convierte al cristianismo, ¿qué tiene que pasar? Volvió a nacer. Si volvió a nacer de verdad, ¿qué tiene que pasar? ¿Ah? No es más rabino, po. No es más rabino, no practica más el judaísmo como religión. ¿Me entiendes? Y se injerta en la iglesia. Por eso es que el verdadero judío mesiánico dejó atrás el judaísmo. Por eso cuando dicen, ¿un católico puede ser cristiano? No. Porque ser cristiano significa recibir a Jesús como el único camino y es decirle no a todo lo demás. El cristianismo no solamente es exclusivo, sino que además es excluyente. No es solamente decirle sí a Jesús, sino que es decirle no a todo lo demás. Ese es el cristianismo. Por eso es que la gente se confunde, ¿no es cierto? No, si yo también creo en Jesús. Creo en Jesús, creo en Expedito, creo en este, creo en esto, creo en esto, creo en esto, creo en esto. Y cualquier cosa que me haga bien, yo lo asumo. El cristianismo bíblico no es así. Por eso es que es tan incisivo. Por eso es que es tan punzante. Por eso es que la gente te va a decir, pero ustedes son tan cerrados. No, si no somos nosotros los cerrados. El camino es angosto. Muchas veces nosotros decimos la puerta es estrecha, pero nos olvidamos que el camino es angostito. Es angostito. No da para esto. Jesús. El único camino, la única verdad, la única vida. Entonces, nadie puede ser cristiano católico. Nadie puede ser cristiano mormón, cristiano testigo de Jehová. Por eso es una aberración herética espantosa cuando la gente dice, ustedes que eso no son... Y hablan de los cristianos y meten en el saco a todos. No.
eso es una aberración histórica, así como ha ocurrido la aberración histórica a lo largo de todo el tiempo, cuando dice que el mundo cristiano, que en Israel están las tres religiones del cristianismo y muestran las catedrales, ¿no es cierto? El Islam muestra la mezquita y está bien, e Israel, ¿no es cierto? Y muestran el muro, está bien, pero cristianos, esos no son. Porque si fueran cristianos, no tendrían ni la mitad, ni la cuarta, no tendrían ni un ídolo, y no sería una cosa totalmente distinta. Entonces, cuidado con eso, porque ser cristiano significa no solamente decirle sí a Jesús, sino que también significa decirle no a todo lo demás. Si un judío hoy día se convierte, se le llama judío mesiánico, porque es judío de nación, de linaje, de sangre, pero es cristiano. Y significa que ya no tiene este paquete religioso. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque Dios ya se desconectó de Israel como esposa, como esposo, le dio carta de divorcio. ¿Eso significa que los judíos tienen que cambiar a ser cristianos? Por eso es que hemos estudiado esos 7 años, pues. ¿En qué posición se encuentra hoy día Israel? Con un velo. Por eso es que si fueran cristianos o si fueran realmente en este momento Dios estuviera con ellos, jamás reconocerían al anticristo como Mesías. Pero Dios no está con ellos. Lo que no significa que Dios no está en control del plan. Pero Dios en este momento ha determinado eso. Hay un velo sobre ellos y ellos van a reconocer al anticristo como su Mesías y se van a equivocar. Pero después dice Romanos que todo Israel será salvo. ¿Cuándo va a ser todo Israel salvo? Cuando caiga ese velo a la mitad de la semana 70 y se den cuenta que ese no es el Mesías. Pero ¿qué va a pasar? Y aquí, como no lo alcanzamos a ver hoy día, que el dragón se fue a hacer guerra contra todos los descendientes de la mujer, que son los israelitas, porque el anticristo físicamente va a estar en Jerusalén, y los primeros que va a empezar a perseguir y a matar van a ser a los israelitas. ¿Ya? A los israelitas. Y finalmente Romanos 9, 3 al 5. Pablo se llamaba antes Saúl, ¿no es cierto? Y él dijo que era judío de judíos, que había puesto toda su... Él más que nadie tenía razones para creer en la carne, quién era, y ta. Y mira lo que dice ahora. Porque desearan yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pausa. Ahora dice él, los que son mis parientes según la carne. Pero ya no espiritualmente. ¿Por qué? Porque Pablo, para ser cristiano, tuvo que dejar lo otro. Según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Eso todo es de Israel. Pero ¿qué pasa con Dios con Israel hoy día? Dios le dio, repite por favor, Ica, de nuevo, mira. Que son israelitas, de los cuales son La adopción, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. todo eso es de Israel, pero Dios no está hoy con Israel. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Según la carne vino Cristo. Según la carne vino Cristo. Recuerden ustedes, María es la madre de Jesús. No es la madre de Jesús resucitado. Cuando Jesús muere en la cruz, se acabó la maternidad de María. Porque el que resucitó no es hijo de María, es hijo de Dios. ¿Estamos? Entonces, según la carne, dice. Según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Eso. ¿Quién es nuestro Padre hoy día? Dios, ¿no es cierto? Algunos tienen todavía el privilegio de tener padres humanos, ¿no es cierto? Pero cuando se mueran y vayan a la presencia de Dios ya no van a ser nunca más sus papás. Po. Si eran sus padres o éramos nosotros padres de nuestros hijos mientras estamos en la carne. Después vamos a estar en el cuerpo glorificado y ya no son nuestros hijos. ¿Ya? ¿Se entiende esto? Es un poco complicado, por eso repásenlo, pero lo importante es que quería enfocarme solamente en los 2 primeros versículos del capítulo 12. La próxima semana vamos a hablar del dragón, ¿no es cierto? Y de cómo este dragón persiguió a la mujer, a Israel, desde siempre. Y trató de matar a Jesucristo. Primero, ¿cómo es que trató de matar a Jesucristo? Desde el tiempo del faraón.
Desde el tiempo de José, desde el tiempo de que él sabía el linaje en el cual iba a venir. Trató de matar a todos los niños, Dios rescató a Moisés. Y así sucesivamente, después Herodes mató a todos los niños menores de 2 años, después y así sucesivamente. Siempre el dragón ha tratado de matar a Jesús. Y cuando creyó que lo había matado en la cruz, dice la palabra que si los principados y las potestades hubiesen creído que realmente Jesús iba a resucitar, jamás lo habrían crucificado. Pero ellos no creían que iba a resucitar. Ya. Repasen eso. Hay varias cosas que son, hay una mezcla entre cosas literales y cosas simbólicas. Ahora, el hecho de que sean, cuando la Biblia trabaja con simbolismos, esos simbolismos están explicados en la misma Biblia. Recuerda que la Biblia no es de interpretación privada, es decir, yo no puedo decir yo creo que esa mujer es María,
como el catolicismo romano, ¿no es cierto?, lo ha establecido, ¿no es cierto?, sin ninguna base bíblica, porque vamos a ver que no tiene que ver con eso, aunque a la lectura casual podría perfectamente calzar con que fuera María, ¿ya? Pero por eso es que el estudiante de la Biblia tiene que siempre encontrar la respuesta en la Biblia, porque lo primero que dice que lo que estamos viendo, la mujer, no es una mujer literal, sino que es una señal, ¿no es cierto? Una señal. Una señal es un símbolo que indica algo o conduce a algo. Entonces, por lo tanto, no es algo literal, sino que es una señal, ¿no es cierto? Por lo tanto, como es una señal, yo tengo que descifrarla. Tengo que descifrar qué significa esa señal. Y para poder descifrarla, tengo que tomar justamente los elementos de la que está constituida dicha señal. Además, ¿dónde aparece esta señal? En el cielo, ¿no es cierto? No en la tierra. Ahora, ¿cuáles son las características que tiene esta mujer? Dice que está vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Muchas veces la imagen de este ídolo, que no es María, no es nuestra hermana María, ¿no es cierto?, es un ídolo tomado de la Babilonia antigua, ¿no es cierto?, aparece, y sobre todo la más popular, entre comillas, de todas, es la imagen de la Virgen de Guadalupe, que aparece con todas las estrellas que están sucediendo. A diferencia de los anteriores que vimos, que son personajes literales. O sea, hay 2 testigos, hay 144.000 judíos, ¿no es cierto?, hay un anticristo, hay un falso profeta. ¿Estamos? Entonces, alguien que por favor pueda leer el capítulo 12 de Apocalipsis, y después, como es habitual, lo analizamos versículo por versículo. ¿Quién quisiera leerlo? Con buena voz y mejor dicción. Bueno. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola abarcaba la tercera parte de las estrellas del cielo y las aguas de la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo
Bien, buenas noches. Vamos el día de hoy a examinar a algunos actores que participan en este drama de la semana 70 de la profecía de Daniel. Recuerden, 69 semanas, 70 semanas están determinadas sobre tu santa ciudad y sobre tu pueblo, o sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Y hemos vivido las semanas 69 y a partir del año 1948 en adelante, en cualquier momento se podía producir la semana 70, o decir, se puede producir la semana 70. Por lo tanto, cada vez nos acercamos más al cumplimiento de esa semana 70, que comienza con la salida de la iglesia, lo que se llama el arrebatamiento, y continúa con un periodo de 7 años, que es justamente la semana 70, en el cual van a ocurrir todos los eventos, ¿no es cierto?, que hemos ido describiendo a lo largo del tiempo del estudio de Apocalipsis. Ahora bien, el estudio de Apocalipsis lo hemos abordado principalmente en esta segunda parte en función de conocer bien la identidad y las características de estos personajes, ¿no es cierto?, porque para que lo repasen y lo vayan incorporando cada vez más, ¿no es cierto?, porque después cuando analicemos los eventos propiamente tal, vamos a entenderlos mucho mejor a partir del hecho de que tenemos un conocimiento de los personajes, ¿no es cierto? Vimos en primer lugar el anticristo, ¿no es cierto?, el falso profeta, los 144.000, los 2 testigos, y el día de hoy vamos a ver en el capítulo 12 de Apocalipsis varias escenas que tienen que ver con el subtítulo que dice la mujer y el dragón, ¿ya? No es que una hermana no se haya lavado los dientes, la mujer y el dragón. Ahora, puede haber una mujer con dragón también, y un hombre. Esto está enmarcado dentro de lo que vamos a comenzar a analizar también en relación con los acontecimientos, porque aquí los personajes, a diferencia de los anteriores que analizamos, son personajes representativos. Me explico. Lo que vamos a ver son personajes representativos en función, ¿no es cierto?, de acontecimientos que también... En el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ya, gracias. Entonces, encontramos aquí varias simbologías, ¿no es cierto? Y podemos distinguir varios personajes, como por ejemplo, ¿cuáles? La mujer, ¿no es cierto? Partiendo por la mujer. El dragón, el hijo, el arcángel, ¿no es cierto? Como el águila, los ángeles. Entonces, vemos que hay varios... ¿Perdón? Claro. Hay varias